Hola nuevamente chicos. Primero que nada y antes que todo quiero pedirles algo. Todo lo que vemos en los videos, tanto en este como en el anterior y los que vendrán, quiero que escriban en sus carpetas lo que contiene cada uno de estos videos. Pueden hacer una red conceptual o una especie de toma de apuntes. No es necesario que esté todo lo que se dice en los videos, pero sí las ideas principales, ¿sí? Escriban los títulos en sus carpetas y el contenido de esos videos. Bien, bueno, antes de empezar con el siglo XX, Eric Hobsbawm dice que el siglo XX es un siglo de catástrofes y a la luz de los hechos que vimos en el video anterior, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con grandes matanzas, después se dieron movimientos totalitarios como la Revolución Rusa, el nazismo, el fascismo, que persiguieron, apresaron y mataron a millones de personas, ¿sí? Se eliminaron mucho las libertades individuales y se persiguió a diversos colectivos. Por todo ello, entonces, el siglo XX es considerado el siglo de catástrofes. Bien, y todo lo que vamos a ver, o todo lo que surgió en ese siglo XX, tiene su antesala en el periodo previo, que es el fin del siglo XIX, que es un periodo que va entre los años 1871 y 1914. Entonces, lo que se ve, ¿no? Lo que surgirá en el siglo XX, tiene sus raíces en el siglo XIX, en el fin del siglo XIX. Bien, y ese fin del siglo XIX se nos presenta como una moneda, ¿sí? Una moneda tiene dos caras. Una de esas caras está representada por esta imagen. Es una pintura, esta es una copia de una pintura del pintor francés Pierre-Auguste Renoir, quien pintó este cuadro en el año 1876 y se llama Baile en el Moulin de la Galette o Baile en el Molino de la Galleta o Pan de Centeno. La escena transcurre en una colina en los alrededores de París llamada Montmartre. Allí había un molino abandonado, había cafés, bares, había salas de arte, y entonces se reunían los sábados, domingos y los días feriados mucha juventud que buscaba diversión, ¿sí? Esto es lo que refleja esta imagen. Entonces concurrían burgueses, obreros, artistas de diversas ramas, prostitutas, también iban jovencitas acompañadas de sus madres para buscar novio, y todo transcurría en la más absoluta alegría. De hecho, la imagen refleja o nos muestra, ¿no?, los rostros de felicidad y mucha gente bailando. ¿Por qué se da esto? En realidad porque Europa en este periodo estaba viviendo una época de grandes avances tecnológicos que facilitaban la vida de gran parte de las personas. Entonces, el progreso material y cultural o moral que vivían los europeos era de grandes posibilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se había extendido el uso del ferrocarril y del tranvía eléctrico. El ferrocarril lo que posibilitaba era que las personas se trasladaran de un lugar a otro, y sobre todo los fines de semana, que se iban desde la ciudad al campo para disfrutar de un día al aire libre. Después se había extendido el uso del barco. Para este periodo que surge, se construye el Titanic. También se había proliferado un consumo de masas, gracias a la difusión de la bicicleta, los diarios, los libros, la moda. Mucha gente consumía lo que antes no era objeto de deseo. Bien,
Después también tenemos el avance en lo que es las ciudades. Las ciudades se embellecen, por ejemplo, se crean sistemas de alcantarillado, entonces ya las aguas de las casas no quedan estancadas en la vereda, en la calle, y eso evita un montón evita la proliferación de un montón de enfermedades. El baño también, que el baño estaba separado, ahora se integra a la casa, mejorando la calidad de vida de las personas. Después, en lo que es la medicina, se había eliminado el riesgo de la fiebre puerperal en el parto, que provocaba generalmente muertes de la criatura y de su madre. Eso se evita sanitizando la sala de parto, lo que permite que tanto la criatura como la madre puedan vivir, y eso también mejora la calidad de vida. Se había inventado la máquina de rayos X, la anestesia, que eso beneficiaba muchísimo a un paciente que iba a ser operado ya que no iba a sentir dolor. Se había inventado la vacuna contra la rabia. En fin, se había mejorado muchísimo la salud de las personas. Y en educación también. Casi gran parte de la población europea ya estaba alfabetizada porque concurrían a los colegios. E incluso los países hacían esfuerzos para que los jóvenes de clases bajas pudieran acceder a la universidad. Por todo esto, entonces, el presente europeo en este periodo era un presente lleno de posibilidades, y para ellos el futuro también se presentaba de este modo, un futuro de progreso indefinido, gracias al avance de la ciencia y de la técnica. Estos principios dan el nombre al periodo también de positivismo. Gracias a todo esto, el futuro era cada vez mejor. Y no solamente para Europa, sino también para grandes regiones del mundo. Me da miedo. Bien, esta sería la otra cara de la moneda. Bien, este cuadro, pintado por el artista noruego Edvard Munch en 1893, se llama El Grito. Y Munch cuenta acerca de esta pintura, dice que él iba caminando con unos amigos, ¿no? Y que de repente empezó a sentir un cansancio muy grande, como una ansiedad terrible, y de repente dice que sintió un grito ensordecedor que atravesaba su propia existencia, ¿no? Entonces, lo que nos muestra esta pintura es que no todo marchaba bien en Europa, en la Europa del fin del siglo XIX. Había gente que veía el futuro en realidad con preocupación, con temor, con ansiedad. Y eso se debe un poco también al estilo de vida, ¿no?, que estaban llevando los europeos. Por lo general, entre la burguesía había como una especie de hipocresía, porque estos grupos se reunían en grandes banquetes, interminables banquetes, en donde lo que más importaba era el mostrar, ¿no?, la frivolidad. Entonces eran relaciones muy frías, y donde cada uno quería mostrar el poder que tenía. Después también la mujer estaba como sometida a los mandamientos de esta sociedad burguesa y sobre todo machista. Por ejemplo, se le prohibía a la mujer utilizar ropa que mostrara sus contornos, aunque ya se empezaba a ver eso en la moda, en los salones de moda, y sin embargo se enviaba a muchas mujeres a prostituirse por falta de trabajo, ¿sí? O la mujer que tenía que ser la cuidadora, ¿no?, de la casa y de las buenas costumbres, a la que no se le permitía desarrollarse por sí misma, estudiar o tener una profesión. Entonces todo eso generaba angustia, y todos esos sentimientos se reflejan en un nuevo movimiento artístico llamado expresionismo. Esta pintura justamente pertenece a esa corriente artística llamada expresionismo. No importa lo que se ve, si es lindo o feo,
lo que importa son las sensaciones del alma, lo que nos atraviesa en nuestra existencia como seres humanos. Y justamente es en este periodo en donde, por ejemplo, Freud va a hacer grandes estudios en lo que concierne a la conciencia humana, ¿sí? Entonces, también muchos jóvenes veían con preocupación y les molestaba mucho el sistema educativo alemán, por ejemplo, que era muy memorístico y también muy riguroso, muy militarista. Entonces sostenían que había que escaparse de la ciudad e irse al campo, a vivir al campo libremente. Acá entonces lo que importa es más lo que se siente y poder expresarlo. Y como dije antes, para esta gente el futuro no se presentaba nada promisorio. Y de hecho va a quedar demostrado cuando estalle la Primera Guerra Mundial, en 1914, lo que marca esta crisis de la sociedad burguesa.